Vamos a avanzar en el desarrollo del estudio de la profecía bíblica, las profecías y promesas del pasado, la historia de cómo se fueron cumpliendo estas profecías, pasando por nuestro presente y avanzar hacia el futuro. Con este estudio sencillo, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a poder entender muchísimas cosas que hoy, sinceramente, a veces nos cuesta mucho. Pero cuando estudiamos esto, nos damos cuenta que podemos entender muchísimas cosas más. Hemos visto la introducción, por qué estudiar la escatología y cuáles son los riesgos. Esto es importante que usted también lo estudie en casa. ¿Cuáles son los riesgos de estudiar escatología, verdad? Vimos la importancia de una sana interpretación, la hermenéutica de las profecías. Luego vimos las distintas posiciones escatológicas, ¿lo recuerdan? Debido a distinto enfoque que se le da, después pasamos por los 4 pactos que tienen injerencia en el futuro. Recuerda que dijimos que no es que son solamente 4 pactos. Hemos estudiado 4 pactos porque son los que tienen una injerencia directa en el futuro. ¿Cuál es el primer pacto que estudiamos? Pacto abrahámico, ¿verdad? ¿Por qué tiene el pacto abrahámico una injerencia en el futuro? ¿Qué se le prometió a Abraham? ¿Cuál es la promesa? Cuando hablamos de pactos, hablamos de promesas de parte de Dios para la humanidad. En este caso, Abraham. ¿Cuál es la promesa para Abraham? Una descendencia incontable. ¿Qué más le prometieron a Abraham? Quiero que vayamos haciendo estos repasos para que usted se vaya empapando y podamos ir ampliando. La tierra, porque él lo sacó de su parentela, le dijo que la tierra que él le iba a Le prometió tierra, y ahí es donde nosotros debemos ir viendo nuestra diferencia, ¿verdad? Usted no tiene tierra prometida, la tierra es prometida a Abraham y a su descendencia. ¿Qué más le prometió a Abraham? ¿Qué más le prometió a Abraham? Eso es importantísimo porque ahí entramos nosotros. En ti serán benditas todas las generaciones de la tierra. En la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham por medio de la cual todas las generaciones de la tierra son benditas? Jesús. Usted y yo fuimos bendecidos por Jesús, que es simiente de David, hijo de Abraham también. ¿Se da cuenta? Porque es importante que vayamos nosotros viendo cómo lo que se le prometió a Israel aún nos bendijo a nosotros también. Luego vimos el pacto deuteronómico. ¿Recuerdan el pacto deuteronómico? ¿Qué era el pacto deuteronómico? ¿Qué era? Para la otra semana sí tenemos que venir así. ¿Qué era ese pacto deuteronómico? O conocido también como pacto palestino. Las promesas, ¿cómo se llama? Ampliadas. Las promesas de Dios se le dan al pueblo de Israel en las puertas de la tierra prometida. Y a través de Moisés se le amplían, pero no solamente se le amplían. ¿Qué pasa ahí con las promesas? condiciona también. Se les dice, no es que porque ahora ustedes tienen esta tierra, ustedes van a vivir como se les ocurra. Si ustedes hacen bien, van a recibir bendición, pero si hacen mal, van a recibir disciplina, aún si es posible, los sacaré de la tierra. Es lo que dice Dios, ¿verdad? Ese es el pacto deuteronómico. Luego oímos el pacto davídico, y ese lo acabamos de mencionar, que se les promete a los judíos en el pacto con David. Un rey para siempre de la descendencia de David, un reino, se le promete a David, un reino, ¿verdad? ¿Dónde es que él iba a reinar? ¿Dónde es que va a estar el rey? En la tierra. ¿En qué ciudad de la tierra? Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, en la ciudad de David.
Recuerden que David reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó David en Jerusalén? David reinó 40 años, de los cuales reinó 33 en Jerusalén y 7 ¿dónde? ¿Dónde están los estudiantes de los lunes? No vienen los viernes. En Hebrón. 7 años en Hebrón, ¿verdad? Y 33 en Jerusalén. Ok, entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos viendo cómo ese reino se le ha prometido. Y luego se le promete el nuevo pacto que se le da al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y que era el nuevo pacto. Si ya estaban estos 3 pactos ahí, ¿qué es el nuevo pacto? No, ya lo vimos, la semana anterior vimos el nuevo pacto, ¿cierto? No, el nuevo pacto. Recuerden que estos son pactos de Dios con Israel. El nuevo pacto es con Israel, pero es cuando dice a los suyos vino y los suyos no les recibieron. No. Dice que Dios promete una nueva mente y un nuevo corazón. Muy bien, ahí lo tienen, está copiado ahí. Tendréis nuevamente un nuevo corazón. Ellos dirán, bendito el que viene en nombre del Señor. Hay un arrepentimiento de Israel, hay un perdón de pecados, hay una redención, se le promete la morada del Espíritu Santo. En realidad el nuevo pacto se le promete a Israel lo que usted y yo tenemos hoy. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Porque eso no ha pasado. Israel no se ha arrepentido, no tiene nuevamente, no tiene nuevo corazón. ¿Cuándo va a pasar eso? La disciplina de Dios entra en el con ellos, que es cuando ya nosotros hemos ido a la Gran tribulación. Ahí se la gran tribulación. El nuevo pacto tiene su cumplimiento en la gran tribulación. De todos modos, más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos a esa etapa. Pero solo quiero que usted vaya familiarizándose con esto. Que sepa, cuando hablamos del nuevo pacto, el nuevo pacto es lo que Dios hizo con Israel. ¿Por qué un nuevo pacto? ¿Por qué Dios hace un nuevo pacto con Israel? Porque los pactos que habían hasta ahí habían fracasado, porque habían desobedecido, porque los tuvo que dispersar. La idea era que no los tuviera que dispersar, la idea era que iban a entrar a la tierra prometida y iban felices para siempre, como dice el cuento. Pero ellos desobedecieron, los tuvo que disciplinar, y como ellos fracasaron, Dios tiene que hacer un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto les dice, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y yo les voy a dar una nueva mente, yo les voy a dar un nuevo corazón, ustedes se van a arrepentir de sus pecados, y yo voy a ser su Dios. ¿Se dan cuenta? Pero eso ¿cuándo? Cuando Israel se arrepienta. ¿Se ha arrepentido? No se ha arrepentido todavía. ¿Cuándo va a pasar eso? Hasta la gran tribulación. Allá es donde Dios va a cumplir ese nuevo pacto. Ok. Hoy en el sentido soteriológico, esa palabra soteriológico lo que significa es todo lo que tiene que ver con la salvación de la humanidad, ¿verdad? Entonces por eso, hoy en el sentido soteriológico nosotros recibimos las bendiciones del nuevo pacto, nuevo corazón, nuevamente, pero el cumplimiento final del nuevo pacto apunta ¿hacia dónde? Hacia el futuro. Y vamos a avanzar en la historia de los acontecimientos. Comenzaremos con el desarrollo de los eventos proféticos y lo haremos manteniendo el orden de lo que ya sucedió, de lo que está sucediendo y de lo que sucederá. Ver cómo el reino prometido fue anunciado por los profetas a los judíos y luego veremos cómo ese reino fue rechazado por los judíos. Si usted se da cuenta, nosotros seguimos trabajando en base a ¿qué? Al reino, a las profecías hechas a Israel. ¿Se da cuenta? ¿Dónde estamos hasta aquí? ¿Dónde ha aparecido la iglesia? Cualquiera diría que la iglesia ni siquiera está en la mente de Dios. Ustedes ya saben que está en la mente y corazón de Dios. Porque Dios no fue un plan de emergencia lo que tenía. Dios sabía que todas estas cosas iban a acontecer. Pero hasta acá la iglesia no aparece para nada. Ustedes y yo no estamos apareciendo. Somos simples gentiles. Y Dios está teniendo un trato con quién, con su pueblo, con Israel. ¿Se da cuenta? Ok, entonces hoy que vamos a ver sobre el reino. Dios prometió y anunció el reino a los judíos. Se lo había prometido a David, ¿recuerdan?
Hay aspectos que se cumplieron, pero faltan otros aspectos para las que quedan para la segunda venida de Jesucristo. Los profetas anunciaron que vendría un descendiente de David muy especial. ¿Lo recuerdan? Un descendiente de David muy especial. Y yo creo que evaluaremos algunos pasajes de ellos donde los profetas, a quien apuntan hacia el futuro y a quien anuncian, es al descendiente de David, a la simiente de David, al Mesías, que todo el pueblo esperaba el Mesías Salvador. El pueblo de Israel lo esperaba. No reconocieron a Jesús como el Mesías, pero ese es el Mesías que estaba profetizado por ¿quiénes? Por los profetas. Isaías capítulo 7, verso 13. Isaías capítulo 7, verso 13. Dijo entonces Isaías, ¿me avisan? ¿Lo tienen? Dijo entonces Isaías, oíd ahora, ¿casa de dónde? Casa de David. ¿Se da cuenta cuál es la casa de David? Israel, pueblo de Israel. Oíd ahora, casa de David. Por eso Jesucristo, hijo de David. La casa de David es Israel. ¿Se da cuenta que nosotros no encajamos ahí? Es fácil cuando nosotros lo entendemos así y podemos aplicar los principios de la hermenéutica. ¿Lo recuerdan? Los principios de la hermenéutica. ¿Quién escribe? ¿Para quién escribe? Dándonos a las palabras en uso común. Ahí dice, casa de David, nunca menciona la iglesia para allá. Dice, entonces, verso 13, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mí, Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, ¿verdad? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo lo llamará? Emanuel, que significa Dios con quienes. ¿Con quiénes? ¿Se da cuenta? Lo aplicamos mucho nosotros en diciembre. Emanuel es Dios con nosotros. Si bien es cierto, la palabra significa Dios con nosotros, acá lo que está diciendo es Dios con Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el rey, ese es el Mesías, ese es el que venía a cumplir el reino prometido de parte de Dios para la nación de Israel. Ahora fíjense, dice, casa de David, una doncella. Esa era la señal, era una virgen que no había conocido varón, iba a dar a luz al hijo de David, al descendiente de David. Isaías capítulo 9, versos 1 al 7. Isaías 9, 1 al 7. Mire cómo los profetas lo anunciaban así. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Usted está hablando de Galilea. ¿Dónde nacería entonces? ¿Dónde comenzaría Jesucristo a dar su ministerio? Galilea. Vean aquí donde está la profecía. Es importante que le pongamos atención a esto porque así nos damos cuenta cómo Dios después cumple estos 700 años específicamente. Esto está hablándose 700 años antes de que se cumpla. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas, se está refiriendo a Galilea, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado
pasto del fuego, y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llama su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confiándolo en juicio y en justicia, delante y ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Escuchen esto: porque un niño nos es nacido. El niño nació como un bebé normal, ¿verdad? Un niño nos es nacido, pero además dice, vean el otro concepto. ¿Qué dice además de que un niño nos es nacido? Hijo nos es dado. ¿A quién se está refiriendo? Jesucristo nace como niño, pero como hijo nos es dado, el Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario. Ahora dice, el principado sobre su hombro. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el principado sobre su hombro? Él trae consigo el rey, el reinado, el derecho a reinar. Es un príncipe que está naciendo, ¿se da cuenta? Además de eso, no solamente dice el principado sobre su hombro, sino que dice también, mire, será su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Además de eso, está diciendo el Dios mismo, que se está haciendo hombre para venir a su pueblo, ¿verdad? Es bien hermoso ahí. 700 años antes está profetizándose esto, y dice, y multiplicará. 9:1 al 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Así que cuando ustedes escuchan la profecía de que Cristo reinará por 1000 años, recuerden esto: no es que Cristo va a reinar 1000 años, es que a los 1000 años van a suceder algunos eventos, pero Cristo reina para siempre. Desde que Él toma el trono, lo toma para siempre. Ahí lo está diciendo, ¿verdad? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Dice, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confiándolo en juicio y en justicia, delante y ahora y para siempre, ¿verdad? Entonces, esto, si usted lo valora, hay parte cumplida, pero parte que no está cumplida de esta profecía. ¿Se da cuenta? ¿Cuál parte está cumplida? Niño nos es nacido, hijo nos es dado, pero no tenemos todavía, no está reinando, ¿verdad? En el pueblo de Israel, en Jerusalén, no está reinando, ni tampoco hay paz sobre Israel. Hoy día hay más guerra que nunca sobre Israel. Pastor, Dime. yo siempre he tenido una duda. Ahora que usted mencionó la parte de que Jesús era hijo, pero después dice que es Dios mismo. Yo siempre he tenido una duda con respecto a eso, porque, digamos, me confunde un poco, o no sé, el que se diga, digamos, que está el Padre y el Hijo, ¿verdad? Entonces, me confunde porque entonces cuando Cristo vino a la tierra se dice que Él, bueno, que era un ángel de Dios, que bajó y que es el Hijo de Dios. Pero sí, es que eso es la confusión mía, porque entonces luego yo digo, pero entonces, cuando Cristo oró al Padre, entonces, ¿quién estaba arriba? ¿A quién oraba Él? Entonces, si Él es Dios mismo, ¿cómo se iba a orar a Él? Eso se llama el misterio de la Trinidad. Tres divinas personas, un solo Dios verdadero, lo enseñamos cuando estábamos pequeños, ¿verdad? El misterio de la Trinidad realmente no es algo fácil de comprender. Sí, porque no. Pero la Trinidad es tres personas distintas, un solo Dios. La Trinidad son Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde está plasmada la Trinidad? Lo vamos a ver dentro de un ratito, pero se lo voy a adelantar. ¿Dónde está la Trinidad plasmada? Precisamente en el bautismo de Jesús. Si usted se da cuenta, Juan el Bautista está bautizando a Jesús. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y del cielo se escucha la voz del Padre: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, no es fácil de comprender, pero siempre se usan algunos ejemplos para poder
por lo menos hacernos la idea. Cuando nosotros tenemos agua, que es uno de los ejemplos que por lo menos a mí lo manejamos un poquito más, el agua pues tiene un símbolo que es H2, ¿verdad? H2O, esto es agua. Si la tenemos en líquido, es agua la que usted puede tomar. La metemos y la sometemos a temperaturas bajo cero o 0 grados y la convertimos en hielo, ¿verdad? Pero sigue siendo H2O. ¿Se da cuenta? Si la someto a temperaturas de 100 grados, entonces tengo gas. Pero la esencia es H2O. O sea, si usted le pregunta esto, ¿qué es? H2O convertido en gas cuando está a 100 grados, H2O convertido en hielo cuando está a 0 grados, H2O en agua, temperatura ambiente, ¿verdad? Pero sigue siendo H2O. Entonces, la esencia es Dios, pero cada uno de ellos tiene una función por separado. El Espíritu Santo tiene una función y es una persona, y eso es importante que lo entendamos, no es el poder de Dios sobre las personas, sino que es la persona del Espíritu Santo, es la persona de Jesús y es la persona de Dios Padre. Cada uno son 3 personas distintas. Entendamos una cosa, hermanos, cuando hablamos de persona, tenemos la idea, cuando hablamos de persona, de creer que una persona es que tiene cuerpo humano, y eso no es así. Es que es una persona, pues usted la persona tiene pies, tiene manos, tiene oídos, ojos. No, esto es un cuerpo, no una persona. Cuando decimos que algo es una persona es porque tiene intelecto, es porque tiene emociones, ¿verdad? Es una persona que puede tomar decisiones, tiene voluntad. Entonces recuerden, la persona es aquella que tiene intelecto, que tiene emociones y que tiene voluntad propia. Eso es una persona. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos el Espíritu Santo tiene voluntad propia, ¿verdad? La palabra de Dios da claramente, por ejemplo, Jesucristo mismo dice, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os enviaré al Consolador. Él os recordará, ¿se da cuenta? No es yo le voy a recordar a través del Espíritu Santo, no, Él les va a recordar todo lo que yo os he dicho y también les va a enseñar todas las cosas. Por eso está mal también, tenemos que ubicarlos a ellos, está mal cuando la gente dice, no, yo soy salvo porque recibí a Dios en mi corazón. En realidad, yo recibí a Jesucristo, ¿verdad? Esa es la función. El Padre envió a su Hijo al mundo para que todo el mundo fuera salvo por Él. ¿Se da cuenta? Es una cuestión, no lo va a entender, no se lo voy a explicar tampoco porque no es sencillo, no es que yo lo comprendí así facilísimo, sino que son preguntitas que se las dejamos a Dios allá en el momento que estamos en el cielo, porque es un poquito difícil de comprender. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que no se podía ver a Dios cara a cara porque la persona moría, pero a Jesucristo lo vieron pues en ese momento cara a cara y no pasaba nada, ¿verdad? Entonces, es una situación que no es tan sencilla, pero sí es, por eso se le llama el misterio de la Trinidad, ¿verdad? Usted ve en Génesis cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, porque Jesucristo estaba con Dios allá y el Espíritu Santo estaba con Dios allá. Entonces son 3 diferentes. Son 3 diferentes, pero un solo Dios, una sola deidad. Ok, entonces David reinó 33 años en Jerusalén, ¿verdad? Y ahí es donde reinará Jesucristo también. Seguimos en la página 11. Ahí lo que acabamos de ver, el reino fue anunciado por quienes, los profetas lo anunciaron. Aquí vemos, el reino fue suspendido por Dios. Ese reino Dios lo tiene que suspender. ¿Por qué Dios suspendió el reino? Por desobediencia. ¿Estaba donde estaba profetizado? ¿Dónde estaba profetizado que ese reino podía ser disperso, podía ser suspendido, no eliminado? Recuerden, el reino de Dios no puede ser, ese reino no podía ser eliminado, Dios no lo podía quitar. ¿Por qué no lo podía quitar? Se lo prometió a David. Ahora, ¿por qué entonces sí lo suspendió? Por disciplina. ¿Dónde había dicho Dios
que lo quitaría si era necesario, pacto palestino o pacto deuteronómico, ¿verdad? Ese reino ciertamente llegó a un momento dado en que definitivamente Dios dijo, esto no lo puedo tolerar. Y ahí es donde yo siempre enseño, si bien es cierto esto es algo para la casa de Israel, son cosas aplicables a nuestros días. Es el mismo Dios, Dios es inmutable, esto significa que Él no cambia. Entonces, ¿qué pasa cuando un hijo de Dios, y esta es la parte que yo quiero que me entiendan, porque yo no quiero que usemos esto para decir, no, pero el Antiguo Testamento no es de nosotros, ni lo leamos, ¿para qué? No, todo esto es aplicable a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando yo veo esto, yo digo, ¿qué es lo que pasa cuando un hijo de Dios es, digámoslo de esta manera, en nuestro idioma, testarudo e insiste en pecar? ¿Qué pasa? Viene la disciplina de Dios. Él lo ha demostrado con su pueblo, ¿verdad? Viene la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios es muy fuerte. Yo les mencioné hace un ratito lo que pasó con Sedequías, ¿verdad? Es terrible. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:31, horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Por eso cuando insistimos en pecar, viene la disciplina de Dios. Y aquí nosotros lo vemos. Mire, dice, los reyes se fueron desviando. Esto es parte de la historia. Cuando usted va viendo lo que vamos nosotros aquí estudiando, se da cuenta que estamos estudiando la historia. Cómo fueron sucediendo los eventos. ¿Qué pasa con los reyes? Lo vimos. ¿Sabe cuántos reyes tuvo el pueblo de Israel? De la parte del norte, porque recuerdan que se dividió. Cuando ellos se dividieron, ¿sabe cuántos reyes tuvieron? Israel, reino del norte, 20 reyes. ¿Sabe cuántos hicieron lo malo de esos 20? Creo que eran 18. Sí, me parece. 20. No había uno que había intentado hacer lo bueno. Todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Se da cuenta por qué viene la disciplina de Dios? Todos los reyes del norte hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Dios los ponía a reinar y ellos hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Y en los reinos del sur, ¿verdad? Que es de la tribu de Judá, ahí sí hubieron más reyes que hicieron lo bueno. Pero en estos del norte, todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que hace Dios? Llama al pueblo de Siria, que era un pueblo pagano, pero Dios lo usa para que vaya a castigar a su pueblo. Y agarró al pueblo de Israel, al reino del norte, lo destruyó y se lo llevaron esclavos. Pero ¿qué pasa con el reino del sur? Que eran como los más o menos. Unos hacían lo bueno y 3 hacían lo malo. 2 hacían lo bueno y 4 hacían lo malo. Entonces Dios dice, también los tengo que castigar. De hecho, Sedequías era rey de ese pueblo, del reino del sur. El último rey del reino del norte fue Oseas, pero el último rey del reino del sur fue Sedequías. Y a ese rey, Sedequías, es a quien toman, ¿verdad? Y Dios lo manda a quitar. Y escuche lo fuerte que se lo dice, para que usted tenga idea de que Dios no es solamente amor, sino que Dios también es justicia. Ezequiel capítulo 21, pero realmente me impactó este pasaje, porque este es el último rey. Ahí Dios le está hablando al pueblo y le está hablando al rey Sedequías. Ezequiel capítulo 21, verso 24. 21-24, mire, dice 21-24 de Ezequiel: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer a memoria vuestras maldades y manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Ahí Dios los está entregando. Y escuche, como le dice en el verso 25, ya es directamente al rey Sedequías que le habla. Y tú, profano e impío, príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona, esto no será más así.
Se ha exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina lo reduciré. Y esto no será más. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. ¿Se da cuenta? Ahí usted está viendo el día de la suspensión del reino. El día que Dios dijo, ya no quiero más un rey sobre mi pueblo, hasta que venga aquel cuyo tiene el derecho de reinar, y ese es Jesucristo. Por eso yo decía, Dios no iba a decir, no, ya no más reyes sobre Israel. No, ese hasta tiene un tremendo valor. Ya no más hasta que venga aquel cuyo tiene el derecho de reinar, y ese es el que están esperando los israelitas, y nosotros estamos esperando que venga por nosotros también, ¿verdad? Ese es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Esto está registrado en 2 de Crónicas, capítulo 36. Véalo, 2 de Crónicas, capítulo 36. Usted se da cuenta en este pasaje que realmente lo que estaba aplicando Dios allí es la justicia de Dios. ¿Crónica qué? 2 Crónicas, capítulo 36. Si usted lee ese pasaje, entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de sus padres en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. ¿Se da cuenta? ¿Quién? El rey de Egipto. Estableció al rey de Egipto a Eliaquín, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacín, y Joacás su hermano tomó a Necao y lo llevó a Egipto. Y usted va viendo ahí, dice, verso 5, cuando comenzó a reinar Joacín, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. ¿Y qué hizo? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Verso 9. Joaquín de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. ¿Y qué hizo? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Se da cuenta? O sea, cada uno que se ponía hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso dice la palabra de Dios, Dios lo llamó y le dijo, y tú profano, hasta hoy, ya no más, quítate la tiara, es el turbante, quítate la corona, y ya no va a haber más rey hasta que venga aquel cuyo tiene el derecho de reinar. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó ahí? No solamente, si usted sigue leyendo Ezequiel capítulo 21, se da cuenta que Dios le dice, ya he llamado yo a quienes, a los babilonios, y ellos vienen por ustedes. Entonces ya ahí ya no había ni siquiera la protección de Dios. Babilonia, con Nabucodonosor como rey, vino sobre el pueblo de Israel, sobre esta tribu de Judá, y los conquistó, y ahí es donde se llevan a Sedequías hacia Babilonia, le sacan los ojos, le matan los hijos, y hacen un desastre de la ciudad de Dios, ¿verdad? Todo lo destruye. Siguiente punto, este reino no solamente es suspendido, sino que queda suspendido. Este pueblo se va 70 años cautivo a Babilonia, ¿verdad? Está cautivo en Babilonia por 70 años, hasta que Dios llama a un general llamado Ciro de Persia, y él da la orden para que comiencen a regresar a Jerusalén, ¿verdad? Y usted ya lo vio los lunes también, los que estamos los lunes. Ellos regresan en 3 etapas, ¿verdad? Con Zorobabel, regresan con, ¿quién más? Nehemías. Con Nehemías y con Esdras. Y ellos regresan a Jerusalén. Ahora, ellos vienen y siguen esperando. ¿A quién están esperando entonces? Al Mesías Salvador. Ellos siguen esperando al Mesías Salvador, porque ellos regresan a Jerusalén, pero no logran reponerse de aquello. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel en Jerusalén después de que han salido de Babilonia? Después de que han salido de ese cautiverio. ¿Qué pasa?
¿Quiénes los están ahora? Los romanos. ¿Se da cuenta? Ahora entonces están oprimidos por los romanos. Por eso ellos anhelan la llegada del Mesías Salvador que estaba profetizado en Isaías. Ellos están anhelando ese rey, pero ellos están esperando, si usted se da cuenta, Lucas 24 me parece que relata lo de los hombres que van hacia Emaús, los discípulos que van hacia Emaús. Si usted se da cuenta, ellos estaban esperando un rey como los últimos reyes que habían tenido, un rey que viniera a liberarlos del pueblo romano, un rey para que viniera allá a la tierra a liberarlos, ¿verdad? Eso es lo que ellos están esperando. Y ahí están oprimidos por el pueblo romano hasta que viene el anuncio del reino. Y eso es lo que tenemos ahí. El reino es anunciado. ¿Se da cuenta? El reino es anunciado. Y se les hubieran terminado los problemas si hubieran aceptado el reino. Pero fíjense, ¿quién anuncia el reino? ¿Quién es el primero que anuncia el reino? El ángel Gabriel. El ángel Gabriel se lo anuncia a María. Es Lucas capítulo 1, verso 28 al 38. Vino el ángel Gabriel a anunciar a la joven María que nacería un santo ser. ¿Qué significa un santo ser? Sin naturaleza pecaminosa. Ese es Jesucristo. Sin pecado. Esto tiene que ver con el Salmo 2, donde está la profecía del nacimiento de Jesús. Cuando Dios anuncia que pondría su hijo a reinar en Jerusalén, que está escrito en el Salmo 2, es importante, yo le puse a leer varias veces el Salmo 2, porque ahí está la profecía en donde Jesucristo se sentará a reinar en el trono de David, ¿verdad? Y Lucas capítulo 1, verso 28 al 38, el ángel Gabriel se lo está anunciando a María, ¿verdad? El ángel le está declarando la profecía de Isaías 7, la profecía de Isaías 9. ¿Recuerdan? Hijo nos es dado, niño nos es nacido, principado sobre su hombro. Así que ese ángel, si usted se da cuenta, el ángel Gabriel está diciendo las palabras de Isaías, las mismas palabras, es lo que le está anunciando a María, es la profecía. Lo que Dios había prometido tantos años atrás, ahora el ángel se lo está anunciando a María. Dios está declarando que ese hijo tendría el derecho de reinar en el trono de David. Así lo entendieron las personas allegadas a Jesús. ¿Quién fue uno de ellos? Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, 67 al 79. Ojalá usted pueda estudiar, porque ya por tiempo no nos da a nosotros, lo pueda leer en la casa. Recuerda lo que le pasa a Zacarías, porque no creyó, quedó mudo. Tuvo 9 meses para meditar aquello en silencio, ¿verdad? La profecía se estaba cumpliendo sobre él, pero después, en el verso 79, usted ve cómo él lo que dice es claramente, ¿verdad?, cómo iba a ser aquella profecía cumplida en su hijo. También lo entendió Simeón cuando María y José los llevan a presentar el bebé en el templo. Usted lo puede ver en Lucas capítulo 2, versos 25 al 35, usted lo va a leer en casa y va a entender mucho de esto que estamos hablando. Mateo capítulo 2, verso 2, cuando los magos llegan a adorar al rey, ellos preguntan, ¿por quién preguntaron? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Se da cuenta? Ese es el reino anunciado por el ángel. Y además los magos habían venido a buscarlo. No solamente lo anuncia el ángel, sino que como ahí lo anuncia el profeta Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos, dice Juan, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se da cuenta? ¿De qué está hablando Juan el Bautista? De ese reino prometido a David. Es de ese reino del que habla. El reino de los cielos se ha acercado. Un reino terrenal. Un reino que se debía establecer acá en la tierra. ¿Verdad? Los años siguen. El rey sigue creciendo casi en anonimato. Lo veíamos el lunes, ¿verdad? Que Jesucristo nació y pasa hasta los 12 años. Y solamente hay una mención a los 12 años. Y sigue en anonimato. En realidad solo hay una mención de Jesús a los 12 años. Y a los 30 años
comienza su ministerio. ¿Y dónde comienza su ministerio Jesús? Galilea. En Galilea, precisamente porque esto es el cumplimiento de la profecía. Ahí es donde él comienza su ministerio, ¿verdad? Juan el Bautista lo había anunciado. Ahora, esta es la profecía de Isaías 40, dice ahí, ¿verdad? Voz que clama en el desierto. Lo anunció Dios mismo. En los versos de Mateo capítulo 3, versos 13 al 17, hay una manifestación de la Trinidad que es la que le mencionaba Gaby hace un ratito, ¿verdad? Cuando Jesucristo es bautizado, él dice, este es el Mesías, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Se lo estaba anunciando al pueblo por una voz audible la que ellos escucharon. Este es mi hijo amado. Estaba presentándoles al rey, presentándoles al Mesías, precisamente, ¿verdad? Y además Cristo mismo lo anunció. Mateo capítulo 4, 12 al 17, cuando Juan el Bautista es encarcelado, Jesucristo mismo comienza a predicar el mismo mensaje de Juan. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él se estaba presentando. Y además de eso lo presentaron los apóstoles, también anunciaron el evangelio del reino. Mateo capítulo 9, verso 35. Ellos son enviados a predicar el evangelio del reino. Mateo 10, 5 al 7. El evangelio del reino, Mateo 27, 28. Se anuncia el evangelio de salvación en Mateo 27, pero a ellos están anunciando el evangelio del reino. Hay una diferencia, usted sabe, cuando nosotros vemos el inicial de Mateo, los evangelios, ellos están predicando el evangelio del reino. Vayan y prediquen el evangelio del reino, le dicen a los apóstoles, ¿verdad? Ese evangelio era el evangelio de que el reino de los cielos se había acercado, que el rey estaba ahí, que lo debían recibir y él hubiera sido rey en Jerusalén y el reino hubiera comenzado desde ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en la próxima lección? El reino, ¿qué pasó con el reino? Fue rechazado. El reino fue rechazado, ¿verdad? Han dicho, porque no nos hubieran llegado ahora, no hubiéramos existido, ¿no? Es correcto. Nos muestra, Isaías 11:12 nos muestra los atributos del rey, ¿verdad? Jesucristo, Mateo 27, 28 anunciaba un evangelio de salvación, pero ellos era anunciado un evangelio del reino. Los suyos vino, los suyos no le recibieron, por tanto a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Hasta ahí vamos entendiendo, nos damos cuenta. Hay un reino que se le promete a David, un reino que es profetizado o anunciado por los profetas, un reino que es anunciado por el ángel, un reino que es anunciado por Dios, un reino que es anunciado por Cristo, por Juan el Bautista, pero los judíos que hicieron, aunque lo estaban esperando, lo rechazaron. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Vemos cómo es rechazado ese reino. Y entonces es donde nosotros empezamos a entrar en la película de Dios, ¿verdad? En la acción de lo que Dios tenía planeado para nosotros. Y yo le aseguro que vamos a quedarnos bien claros cuando terminemos todas estas lecciones y podamos ver entonces ahora el futuro que le espera a Israel y el futuro que le espera a usted y a mí. Y entonces vamos a ir avanzando, vamos a terminar hasta que estemos en los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero esto es bien interesante y es lindo para estudiarlo y vamos a entender muchísimas cosas que hoy realmente cuando las estudiamos como que la Biblia es un libro bueno para leer solamente y no separamos esto, hacemos muchos enredos, porque si usted se da cuenta, Mateo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 son capítulos o son el Evangelio de Mateo es un evangelio ¿para quién? Para el pueblo judío. Ni siquiera está hablándonos a nosotros. ¿Dónde comienza la iglesia? Hechos capítulo 2, ¿verdad? Pentecostés comienza la iglesia. Pero ahí Dios le está hablando ¿a quién? Le está hablando a su pueblo. El reino de los cielos se ha acercado. Es un evangelio del reino. Así que vamos a orar a Dios para que nos abra nuestra mente, para que nos ilumine.